Evidentemente e innegablemente, el mundo ha cambiado y mucho. La iglesia fue fundada por Jesucristo hace más de 20 siglos. Y el mundo ha cambiado, pero impresionantemente desde ese entonces hasta hoy. No solamente en la tecnología y en la ciencia, en las comodidades que hoy tenemos, sino también en muchos otros aspectos, principalmente en el pensamiento del ser humano. En esa época de Jesucristo acababa de pasar todo ese esplendor de la filosofía griega. Roma estaba también en su apogeo y muchas formas de pensar y muchas formas de vivir hacían apología en esa época. Ahora bien, quizá esta pregunta nazca de muchas mentes de personas que piensan en el medioevo, en la época de San Francisco de Asís, por allá en el siglo XIII. En, en, en esa época surgieron muchos santos, no solamente San Francisco de Asís, sino Santo Domingo de Guzmán y muchos otros. Y probablemente a eso se refieren cuando hablan de que la iglesia es retrógrada. Y efectivamente uno se puede ver que del siglo XIII hasta hoy han ocurrido muchas cosas en la historia y muchos cambios de pensamiento y de conducta en la vida del ser humano. Pues bien, todos esos cambios que hay en las estructuras mentales del individuo, en las formas de vida, en los conocimientos científicos y tecnológicos que hoy tenemos, dan una muestra de la dinámica y del cambio del individuo humano dentro de la historia. Pero durante todo ese periodo de tiempo y desde antes, hubo algo que no cambió. Y ese algo que no cambió fue Dios. Dios es el eterno. Tenemos que definirlo así para poder dar respuesta a la pregunta. Lo que es eterno aún es inmutable si es perfecto. Nosotros tenemos que ir en búsqueda de la perfección, avanzando paulatinamente de la ignorancia a la verdad, avanzando paulatinamente de nuestro desconocimiento propio hasta encontrar nuestro propio yo para poder hacer feliz al ser humano, a nosotros mismos y a otros seres humanos, vivir una vida más digna y encontrar la armonía con el cosmos. Todos estos aspectos que nos enseñan desde hace unos decenios. Pues bien, el ser que llamamos Dios fue el que nos creó. Y no podemos llamarlo Dios si no lo consideramos perfecto. En cambio nosotros somos imperfectos y vamos camino de la perfección, camino de la sabiduría, camino de la realización personal y comunitaria. Vamos en camino. Eso es la historia del ser humano. ¿Y vamos en camino hacia dónde? Hacia algo que Dios nos reveló. Lo que Dios nos reveló de sí mismo, lo que nos reveló de nosotros, lo que nos reveló del mundo que nos rodea, del cosmos, lo que nos reveló de cómo conseguir la auténtica realización personal, la felicidad auténtica. Está todo en la revelación. Esa revelación se la dio Dios a la iglesia para que la custodiara. Se llama el depósito de la fe. Ahí está, digámoslo así, el manual de manejo del ser humano. Antes, los jóvenes quizá no lo hacían así. Cuando se compraba un electrodoméstico, viene con él un manual de manejo. Y nosotros nos poníamos a leerlo para aprender a manejarlo. Digo que los jóvenes ahora no, porque ellos tanteando, como dicen, cacharreando, saben descubrir todas las capacidades que tiene cada uno de esos nuevos aparatos. Pues bien, Dios nos dio en la revelación universal, que está constituida en primer lugar por la Biblia, los 73 libros que el Espíritu Santo inspiró que se escribieran, y por otro lado están en la tradición de la iglesia.
Podemos descubrirla en todos los escritos oficiales de la Iglesia Católica. Pues ahí está todo lo que Dios nos quiso enseñar para que encontráramos el camino hacia la felicidad y a la realización personal. Primero, autoconociéndonos, sabiendo de dónde venimos, de Dios, tratando de conocer a Dios, lo que Él nos reveló de sí mismo, no más, porque no podemos, y luego realizando ese itinerario hacia el encuentro con la felicidad. Por eso podemos decir que en realidad lo que tiene vaivenes es el ser humano. Dios es estable. Dios es la verdad absoluta. El hombre apenas la empezó a rasguñar en la época de las cavernas y hasta ahora va conociendo algo de lo que Dios reveló. Poco a poco se va descubriendo un nuevo mundo de conocimientos que nos llevan a esa estabilidad personal y comunitaria, a esa armonía con el cosmos, etc. Entonces podemos decir que es el hombre que va tras la verdad y que Dios es esa verdad. De hecho, el mismo Jesucristo nos dijo que Él era la verdad. Él es y seguirá siendo la verdad. Por eso es absolutamente incomprensible el criterio aquel que dice que la iglesia se tiene que adecuar a los tiempos. Porque la iglesia es la que contiene el depósito de la fe, el conocimiento, todo el conocimiento que necesitamos los seres humanos para ser felices. Y los demás seres humanos vamos tras de ese conocimiento paulatinamente adquiriéndolo para encontrar nuestra propia felicidad. Entonces, no podemos decir que la iglesia se deba adecuar a los tiempos, al revés. Es el hombre en los tiempos el que se debe ir adecuando a la verdad que contiene la iglesia, a la verdad que es Dios. Por eso la pregunta debería plantearse de otra manera. Deberíamos decir, ¿cuánto se ha adecuado el hombre a la verdad? ¿Cuánto se ha adecuado el hombre a Dios? ¿Cuánto se ha adecuado el hombre a la iglesia que tiene la verdad?